Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort lo siguiente. Es importante tener en cuenta lo que dicen los santos. Y dice: María es el trono de gloria para su Padre Dios, porque en María Jesucristo aplacó perfectamente a su Padre, irritado contra los hombres, contra nosotros. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado, y por el sacrificio que en ella hizo de su voluntad, de sí mismo, le dio más gloria que jamás le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente, en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Y todo, iba a decir, por el sí de esta mujer. Abrámonos a la verdad, abrámonos a la voluntad de Dios, abrámonos a Santa María. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la radio, la televisión, YouTube, Facebook, aplicativos. Bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia técnica de Jorge Linares, que hace posible que ahora nos estés viendo, nos estés escuchando también. Y le damos la bienvenida al Padre Antonio Ruiz, que nos acompaña una vez más. Bienvenido, Padre, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y una alegría poder estar con nuestros amigos y hermanos. Vamos a continuar un poquitito con un tema que hemos tocado en algún otro programa de los dones naturales, dones preternaturales. A ver si llegamos a hablar de los sobrenaturales, que va a ser un poquitito difícil por el tiempo que disponemos, pero es importante que conozcamos todo esto porque nos va a llevar o nos va a ayudar a comprender también cómo actúa a través de nosotros, por un lado la gracia y por el otro lado también la naturaleza. Porque no todo en nuestra vida es solo naturaleza o solo gracia. Es la conjunción. Y por eso, Padre, lo primero que se me ocurriría preguntar, y así entramos en materia, ¿qué son los dones naturales? Porque claro, uno cuando habla de dones siempre piensa en dones sobrenaturales o dones especiales, pero hay también dones naturales. Así es, como usted dice, siempre pensamos en los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué más dones? Pues aquí está. Los dones naturales son habilidades o talentos innatos que una persona posee desde su nacimiento. Y no es que yo soy así, es que Dios me ha dado ese don. Y por eso tenemos que caer en la cuenta de lo que hemos recibido, porque tendremos que responder por ello. Son esos talentos, habilidades, cualidades innatas que las tenemos desde el nacimiento. La persona ya viene con ese don que se posee desde el nacimiento. Estos pueden ser o pueden incluir destrezas, por ejemplo, las personas que tienen una capacidad para la música, un talento especial para el arte, para los números. Vemos que hay personas que son, para sumar 2 más 2, necesita los dedos. Hay otra persona que le pone cosas complicadas, ¡pum!, y con la mente ya te está dando la respuesta. Pero ¿cómo es que me dices eso? Porque tiene ese don para las matemáticas, ese don natural, para el arte, para los números, para la comunicación, para el liderazgo. Hay personas que ya desde niños, lo vemos,
este es un líder, porque ya tiene un dominio de las personas, de las situaciones, sabe cómo manejar, tiene ese arte de ser líder, llevar al grupo, a las personas, a donde él quiere, hacer las cosas que él está buscando poder hacer. Tiene esas capacidades que de suyo se pueden desarrollarse y se perfeccionan con el tiempo a través de un aprendizaje, de una práctica. Por eso, pero hay gente que lo tiene sin estudiar, que ya le viene desde, diríamos, su nacimiento. Eso es el don innato. Entonces, que nosotros podemos llegar, bueno, yo también puedo llegar a dominar las matemáticas, me pongo a estudiar y a base de... Pero mire, no tiene el don innato aquel que a base de muchos estudios llega a una medianía. Aquel que ya tiene una perfección sin ningún estudio es un don innato. Y aquel que tiene ese don y además destaca con un estudio, una dedicación, es que lo tiene y entonces es propiamente su don. Alguien o alguno puede tener varios dones, otros menos y otros pues ninguno. Estas habilidades, facilidades para ciertas cosas que no hay que trabajar para adquirirlos, sino que ya le viene a uno y lo practica simplemente porque es su habilidad, estos son los que se llaman los dones naturales. Este es el primer caso. Así es. Iba a decir yo, algunos nacen con la estrella y otros nacemos estrellados. Así es. Entonces, y sí, eso es cierto, es verdad, uno lo comprueba, digamos, y con personas, porque incluso hasta con los mismos alumnos, ¿no? Cuando uno da la clase, hay alumnos que captan rápidamente las cosas, otros que les cuesta mucho más. Y claro, los que captan rápido, como que dicen, qué inteligente soy. No, cuidado que eso te lo ha dado Dios. Pero también hay un riesgo, padre, porque muchas veces hay personas que, sí, nacen con la estrella, pero terminan estrellados. Es decir, ¿cómo conservar esos dones? ¿Podemos perderlos y cómo conservarlos? Así es, por eso es importante que no solamente que yo le pido a Dios que me dé los dones, etcétera, también yo tengo que colaborar, tanto en adquirirlos, Dios te los da cuando Él quiere, lo que Él quiere y como Él quiere. Por eso hay personas que tienen unos dones naturales y ya desde niño, desde pequeñito va y siempre tiene esa facilidad, cualidad y capacidad para desarrollar algo, ya sea una cosa, porque a veces los dones naturales, como usted dice, hay personas que ya nacen con la estrella, porque tienen un montón de dones, y hay otros que no tienen más que un solo don, o tienen una sola cualidad, y algunos pues que bastante carentes de cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué son los pobres necesitados siempre y en todo, ¿no? Cualquier cosa que hagan siempre es un desastre. Todo lo hace mal, no sabe nada, no aprende nada, no se le queda nada. Y a veces los tachamos de perezosos, de inútiles, de cosas. Simplemente es que no tienen dones naturales. Hay que educar, ciertamente, y ayudar a la persona que lo explote. Pero, ¿cómo hacemos nosotros como estos dones naturales para que los conservemos? Eso es lo primero. Entonces, si tú tienes el don de la música, es que te dediques a la música, que explotes ese don haciendo, practicando. Ya sabemos que unas personas que tienen esa cualidad, pero un buen pianista, un buen instrumento, que toque cualquier instrumento, tiene que dedicarse para llegar a una perfección varias horas al día. Entonces, y así sí que llega a dominar y es un maestro del arte. Y así en todo. Entonces, cualquier persona que no explote, que no trabaje, que no cumpla con no use ese don,
el don se va como, diríamos, disminuyendo, porque la práctica hace que crezca la capacidad de ejercer el don. Entonces, tú vas a tener unos dones. Esos dones que ya tienes que hacer que, primero, como hemos dicho, conservarlos. Y con la conservación es la práctica. Entonces, tienes que ponerlos en práctica en la medida, las circunstancias, y tú tienes que buscar la ocasión. No esperes a que se te dé, bueno, yo tengo el arte de la música, pero si no vas al conservatorio a aprender música, si no practicas cada día, tendrás la habilidad, la cualidad, pero no tendrás la perfección de ese don. Y entonces se ve que es una persona que sabe de música, que tiene esa capacidad porque tiene suficiente oído, pero lo hace mal porque le falta aprendizaje y práctica. Entonces, nuestros dones naturales, en comparación con los dones sobrenaturales, los dones sobrenaturales los va a dar Dios. También necesitan práctica, como todo, pero es diferente, ¿no? Porque aquí en la práctica es humana, tienes que poner tú los medios, tienes tú que poner diríamos, el esfuerzo. Entonces, cuando el don es mayor, porque también está eso, ¿no? Yo tengo el don, una persona tiene el don de, por ejemplo, la música y la otra también, pero este tiene un don mayor, por eso, con el mismo tiempo de práctica, el uno progresa mucho más rápido que el otro. El que no tiene el don, ya le puedes meter 8 horas de conservatorio y al final todavía no se sabe ni las notas musicales. Entonces, es perder el tiempo. No es cuestión de que si yo pago más dinero y le pongo un profesor particular y le compro los mejores equipos, ya va a ser un artista de la música. Si no tiene el don, es tiempo y dinero perdido. Y eso es lo que tenemos que saber discernir. La persona que tiene el don innato, sabemos que lo tiene porque le gusta. Sabemos que lo tiene porque es fácil para él aprender en esa materia. Entonces, hay personas, yo admiro, ¿no? Aquellos, los abogados, ¿no? Una facilidad para las leyes, cómo leen esos libros gordos de leyes y tal, y saben todas las leyes, cómo está, cómo la ley con esto, lo otro, tienen el don, el carisma. Ahora, la persona que no tenga el don de las leyes, eso de tantas leyes, tantas cosas, y aquello que prohíbe, y el otro que manda, y el otro que no sé qué, se hacen un lío que por más que le dediquen horas, esto es importante entenderlo en orden a la carrera que elegir en la vida. Entonces, ¿qué carrera voy a elegir? Si tienes un don para ello, elige esa carrera. Si no, no la elijas, vas a perder tiempo, dinero, esfuerzo, pasarán los años y no. Recuerdo, y esto es cuestiones del don, recuerdo que me vino una vez un matrimonio a dirección espiritual y me decía, padre, mire, es que la señora, es que mi marido ya lleva no sé cuántos años intentando sacar el título de médico, de doctor. Y entonces está en la carrera y cada año no saca más que una asignatura. Entonces, este año una asignatura, el año que viene otra, el año que viene otra, el año que viene otra. Y claro, eso es una cantidad de tiempo y de dinero. Y ya venían porque ya estaba ella desesperada y él insistiendo, pero ya es la última vez que sí, que lo voy a hacer. Entonces, digo, vamos a ver, es esto. No tienes el don, aunque te esfuerces y cada año saques un poquito, jamás llegarás a ser, puedes llegar a sacar el título, de acuerdo, pero jamás llegarás a ser un buen médico. Porque después a la hora de tratar al paciente, te falta la intuición, el don, el carisma del médico. Entonces, lo mismo pasa para la música, para la mecánica. Hay personas que son torpísimos, que se les avería el carro y se ha parado. ¿Y por qué? No sé. Pero hombre, mira, si es tan fácil, a ver, el contacto, la batería, esto, lo otro, la gasolina, cosas elementales y no lo saben ver. ¿Por qué? No tiene el don natural de la mecánica, pero tiene otros dones. Por eso, descubrir qué dones tenemos y qué dones tienen nuestros
hijos, nuestros parientes, las personas que dependen de nosotros y sobre todo si vamos a pagarle una carrera. Antes de meterles por un lugar, le gustan las letras, le gusta el arte, le gusta la mecánica, ¿qué es lo que tiene facilidad? Y entonces busca una carrera aplicada a eso, que el error que de algunos es, ¿qué carrera pagan más? ¿Cómo mira los médicos que bien viven? Yo voy a estudiar medicina porque esos viven muy bien, porque esos tienen mucho ingreso, lo que sea, ¿no? O mira tal o mira cual. Este es un artista que sale en televisión, yo también quiero como eso, pero no tiene el arte, el don, el carisma natural. Al no tener el don natural de relación de personas, se pone ahí y no tiene garra. ¿Por qué este presentador nadie le mira, nadie le escucha? Porque no lo hace bien. Y sin embargo el otro, aunque diga tonterías, pero todo el mundo está pendiente, porque tiene ese don de captar y de dirigir, de guiar, de llevar y de arrastrar a las multitudes. Por eso es importante que nosotros nos conozcamos los dones naturales y que los perfeccionemos mediante el estudio. ¿Eso quiere decir, padre, que también podemos hacer que aumenten esos dones naturales? Por supuesto. Todo lo que llevamos a la práctica va a aumentar. El esfuerzo, el estudio, el conocimiento es con el esfuerzo y la práctica. Eso es lo que usted acaba de decir, es muy importante, porque algunos se creen que como yo ya tengo esto, ya no necesito estudiar como los demás, yo ya no necesito. Y entonces, ni perfeccionan, ni aumentan y hacen que dé el mayor rendimiento. Ahora, si tú tienes un don natural, la medicina, la política, el arte de dirigir, de ser un líder y llevar a las personas a un fin, a un bien, todo eso, si además tienes la técnica, porque una cosa es la cualidad y otra cosa es la técnica. Yo la técnica sin la cualidad estoy como, tengo un ordenador, una computadora de estas súper moderna, no sé qué, pero no sé usarla. O yo tengo la cualidad y lo que tengo es un aparato más viejo ¿ve? Es un ordenador a carbón todavía. Entonces, claro, le das a una tecla y tienes que esperar 5 minutos para que haga el proceso. Entonces, ahora esperar a que actúe. Le doy a otra tecla y otros 5 minutos. ¿Por qué? Porque es lentísima la máquina. Si no mejoro las habilidades, el conocimiento y la práctica, tampoco va a mejorar mi don. Ese don yo lo he adquirido, Dios me lo ha regalado con la naturaleza, que a veces son dones que se heredan. Ciertamente vemos que cuando una familia, ellos son, por decir, ingenieros, los hijos han nacido ahí, pero tienen también los genes algo. Y ese don que Dios les da natural, porque gracias al papá y a la mamá ya tienen una capacidad. Y además, la experiencia, porque nacen en ese mundo y se relacionan con esas personas, es fácil que les guste, que entonces vayan aprendiendo y que de ahí saquen capacidad para aumentar y mejorar. Ciertamente, en nosotros actúan con el regalo que Dios nos da, que puede ser al 100%, al 50%, al 20%. Cada uno tiene el don que Dios le quiere dar en la medida que Dios se lo da. Luego está la acción propia, la capacitación. Entonces, esa misma capacitación con las cualidades naturales dan mayores resultados con menos esfuerzo y en menos tiempo. La misma, diríamos, capacidad, pero sin el esfuerzo, sin la capacitación, yo tendré el don, pero da menores resultados. Y esto es lo que tenemos que valorar en nosotros y en los demás. Este tema me parece muy interesante también verlo un poco en la Virgen María y en nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos nuestros dones naturales. La Virgen María, cuando se dice, y esto voy a ver,
que ella era una mujer cualquiera como las demás, están muy equivocados. ¿Ves? No era una mujer cualquiera, era una persona muy excelente. La Virgen María sí que tenía unas cualidades humanas, naturales, estamos hablando, no digo los dones sobrenaturales, no digo las gracias especiales que Dios le dio, sino las gracias naturales. Por eso, como persona, ella tenía una capacidad muy superior, porque ya Dios la había destinado a ser madre del Hijo de Dios. Entonces tenía que saber educar al Hijo de Dios. Y como madre de Jesucristo, tenía una misión única en el mundo, en la historia, que nadie jamás, nunca iba a hacer, ni antes ni después. Por lo tanto, sí que necesitaba unas cualidades especiales. Y dado que Jesús tenía una misión también única, redimir a los hombres, ser el Mesías, el Redentor, necesitaba una madre que desde niño le preparase para la misión que iba a cumplir después. Entonces, entre las diversas cualidades, y eso Jesús, nuestro Señor, que tenía humanas, esa integridad, esa perfección física, esa capacidad de, mire, 40 días en el desierto no lo aguanta una naturaleza humana normal. Tenía una fortaleza física y lo vemos sobre todo en la pasión del Señor. La pasión del Señor, Él soportó tales sufrimientos porque sí que tenía una naturaleza perfecta. La naturaleza humana, sin los dones sobrenaturales, sin que el Espíritu Santo regalase cosas que también lo hizo, ¿no? O sea, el don de fortaleza, de don sobrenatural, se unía a la fortaleza natural, física, humana que tenía Jesús por la perfección de su naturaleza humana. Esa naturaleza humana, ya ejercitada en todo el ministerio y con el trabajo de carpintero, pues hacía su trabajo de carpintero. Luego con esos esfuerzos, que hay que hacer esfuerzos para hacer bien la oración, mantenerse en oración durante la noche y después trabajar y hacer todo eso, indica que la naturaleza humana de Jesús tenía una perfección física que no estaba en esa, como nosotros, herida por el pecado original, con grandes debilidades y enfermedades y todo ese conjunto de limitaciones que tenemos los hombres y algunos más y otros menos. Sí que vemos que hay los deportistas que tienen una capacidad especial. Pues Jesús le ganaba a todos los deportistas. Si él hubiera estado en algunas Olimpiadas, hubiese sido el que sacaba todas las medallas de oro. Todas las medallas. Fíjese usted, eso está interesante. Y qué bello, y esto me hace reflexionar, ¿no? Vamos a ir a la pausa en un momentito, me hace reflexionar cómo él contuvo todas esas habilidades, esos dones naturales que tenía, además, evidentemente, de los sobrenaturales, era Dios y hombre verdadero, y se atuvo a todos esos verdugos, a todos esos sayones que lo trataron como lo trataron, y podría haber terminado con ellos en un momento. Sin embargo, por cumplir la voluntad de Dios, qué importante es que también nosotros utilicemos nuestros dones naturales de esa forma, ¿no? Para hacer el bien al otro, incluso a veces hasta, por decirlo de alguna forma, reteniendo el don que tenemos para que el otro pueda surgir, para que el otro pueda salir adelante, para que el otro pueda sentirse apoyado, sentirse, no sé, mejor en el sentido de que estamos nosotros detrás de ellos. Y hablando de los dones naturales, hemos visto qué son los dones naturales y son esas cualidades con las cuales nacemos y que nos da Dios, que no todos tenemos las mismas. ¿Cómo se conservan? Porque no es el hecho de que, bueno, yo nací con este don y ahí voy, ¿no? Y también se pueden aumentar con la práctica y se aumenta también con
la capacidad de poder estudiar o perfeccionar ese don, y como lo tengo naturalmente, pues eso va haciendo que crezca en mí, incluso proporcionalmente mucho más de lo que puede crecer en otra persona que se aplique de la misma manera al estudio, pero que no tenga ese don que yo tengo, o yo mismo no tengo un don, otro lo tiene, yo me pongo a estudiar, el otro se pone a estudiar, el otro avanza 100 y yo avanzo 10. Por eso también, y nos decía el padre, y me parece un punto importante, y hay que tener en cuenta todo esto para la elección de carrera, pero también, padre, yo estaba pensando, porque estos dones nos hacen también, o podemos descubrir también, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo primero que tendríamos que descubrir, ¿no? O sea, de acuerdo a estos dones que Dios me dio, porque Dios no me va a dar los dones para que yo me llene los bolsillos de dinero o me haga un magnate. Ahí está. Dios me dio esos dones para un servicio. Así es. Y tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí con estos dones? Es decir, buscar la auténtica vocación y luego ver bajo qué línea esa vocación la hago, ¿no? De acuerdo a lo que vea que Dios quiere de mí. Correcto. Ciertamente es un signo los dones naturales, pero tengamos en cuenta que niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. La vocación sobrenatural no es la perfección del don natural, es una llamada de sobrenatural, incluso a negarse a sí mismo. Y aquello que yo tendría capacidad para ser médico, pero es que puedo ser médico del espíritu, médico del alma, puedo tener una capacidad natural para la mecánica y a la vez ser llamado para una vida espiritual, contemplativa. Entonces, ya aquí los dones, el don de la vocación no es que siempre va a seguir la misma inclinación natural. Aquí sí que hay que negarse. Por eso, cuando uno ve la vocación de una persona, un signo, pero no es el definitivo ni el máximo, es la capacidad humana natural que la persona tiene, los dones naturales. Claro, una persona que tiene esa inclinación para la maternidad, la paternidad, yo formar familia, me gustan, me encantan los hijos, me trato con ellos, tengo esa inclinación natural, pero Dios te puede pedir renuncia a eso y entrégate a la vida de celibato. ¿Por qué? Porque la cruz es parte de la vocación. Entonces, ahí tenemos que tenerlo eso en cuenta. O incluso también esa paternidad no la dejes para 4, 5, 6, 7 hijos que vas a tener, sino que sea una paternidad espiritual, es decir, para poder hacer el bien a muchos más, a miles incluso, a través del sacerdocio o a través incluso no sé, de ser monje, ser monja, rezando y pidiendo por los demás. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo ejerzo la paternidad ahí? Es que estoy ejerciendo una paternidad espiritual mucho más grande, O porque ser, estoy haciendo el bien a muchas más personas, ¿no? así es, o también siendo el educador de esos padres, de esas Sí, madres que van a tener sus hijos y que no saben cómo hacerlo, porque lamentablemente muchos tienen los hijos, diremos, por accidente, ¿no? No por vocación, no sí. por cualidades, sino por naturaleza. Entonces, han engendrado un hijo, pues, de cierta manera, ¿no? Por el vicio, por el accidente, porque son violadas. Entonces, no buscaban la maternidad, la paternidad, pero se encontraron ya con el hecho. Ahora necesitan una orientación, luz, alguien que sepa. Y cuando buscamos a personas consagradas que tienen esa facilidad o cualidad, entonces uno ejerce esa paternidad a un modo muy superior. Entonces, por eso sí que hay que verlo, tener en cuenta todas las cualidades, pero no quiere decir que eso ya oriente. Lo natural es base, pero no es lo definitivo en la llamada sobrenatural, porque están los otros dones sobrenaturales que tendremos que tener en cuenta a la hora de elegir una vocación. Y
Ahora podríamos pensar, Padre, bueno, tengo los dones naturales, Dios me los ha dado, pero ¿puedo perderlos? Es decir, ¿se pueden perder los dones naturales? Y si se pueden perder, ¿cómo se pierden? Ciertamente se pueden perder y aquí está lo mismo que hemos dicho, que para aumentarlos hace falta el estudio, perfeccionarlos, el estudio y la práctica. Entonces ¿cómo se pierden? Principalmente por el vicio. Entonces, usted ha dicho antes, no, Dios no me da los dones naturales para el enriquecimiento personal. Entonces, cuando yo someto mis dones, mis cualidades al beneficio, es decir, a mi renta, porque claro, no solamente tenemos dones naturales, también tenemos defectos naturales. Y esos defectos naturales están sobre todo natural y sobrenaturalmente la envidia, está la avaricia, está la lujuria, está la pereza, los pecados capitales. Entonces, aquí cuando nosotros nos encontramos en una lucha interna de lo que realmente yo debería de hacer y lo que la pasión, el vicio me impiden, me coartan o me están orientando, en esa lucha de lo interior, las cualidades que Dios me da y la tentación, el pecado, el vicio, pues mira, tú tendrás muchas cualidades, pero si te metes por el vicio de la droga, lo pierdes todo. Y yo que he estado en un centro de recuperación de drogadictos, me han dicho así ellos a mí. Yo tenía todo, tenía mi fábrica, tenía las máquinas, tenía una familia preciosa, yo tenía y la habilidad para trabajar y hacer. Me metí en la droga y lo perdí todo. Ya no tengo nada, ya esto, ya lo otro, y el vicio le estropeó, le anuló su capacidad natural. Entonces, hace falta conservarlo. Práctica. Hace falta mejorarlo, estudio, a la aplicación y sobre todo buscar recursos, métodos, personas que tienen más capacitación para perfeccionar. Pero hay que evitar que se pierdan, porque todos los dones naturales que Dios te ha dado también te va a pedir cuentas de ellos. Tendremos que en el día del juicio responder en eso que Dios me dio, cómo he trabajado y lo he mejorado. Entonces, si yo estoy viendo que tengo una cualidad, hemos puesto antes la música o la capacidad del médico, el abogado, etcétera, pues tiene que estudiar, tiene que repasar, tiene que mantener. El mantenimiento de cualquier cualidad es fundamental para no perderlo. Aunque lo tenga, si se dedica a otra cosa y lo olvida y se queda ahí adormecido, son cualidades que no las mantiene y las terminará perdiendo. Pero sobre todo el vicio y los vicios contrarios, y como usted ha dicho antes, el que por la ambición del dinero solamente hace aquello que más le da y todo lo demás, empieza a perturbar, a corromper sus dones naturales. Entonces, cuando podía hacer tanto bien con ese don natural, lo ha sometido todo a la ambición del dinero y se termina corrompiendo. Que vemos políticos que tienen muchas cualidades para dirigir la sociedad y se terminan corrompiendo y al final dirigen la sociedad solamente para robar y el egoísmo. No han dirigido a la sociedad a su perfección, al bien de los demás y lo terminan en la cárcel porque empezaron el robo, empezaron con todas esas perversiones de la política. Entonces no eran políticos que tenían cualidades, pero lo perdieron con el egoísmo, el robo, la ambición, el pecado. Entonces, ¿quieres perder tus dones naturales? El pecado. El pecado lo destruye todo, hasta los dones naturales. Entonces, en lo físico, una persona que tiene esas cualidades, que puede ser un deportista, no sé qué, se entrega a la droga, si se entrega al alcohol, si se entrega al vicio, perderá los dones naturales. Entonces, se pueden perder al 100%, se pueden perder en porcentaje. Claro, yo tengo una capacidad de física, que tengo
esa persona de levantar pesas, de hacer trabajos, de hacer piruetas que hacen en el aire, una serie de cosas. ¿Qué capacidad, qué habilidad, qué don tiene? Mira, se emborracha, se mete en un carro, se estrella y queda paralítico toda su vida. Ya perdió todos los dones naturales. ¿Por qué? Por el vicio, por el pecado, por el exceso. Y así en todos los demás dones naturales. Nosotros los recibimos gratis, Dios me los da. Si yo no tengo el don y no tengo esa cualidad, por más que trabaje, adquiero un porcentaje mínimo, pero nunca voy a tener la perfección del don. El don tiene que ser dado por Dios. Se mantiene con la práctica, el ejercicio, se aumenta con el estudio, la perfección, ponerme en situaciones donde pueda estar ejercitándolo y tenga práctica, y sobre todo si tengo buenos maestros también del don, que no es cuestión de que yo tengo el don físico, la cualidad del deporte, pero si no tienes buenos entrenadores, buenos maestros, no vas a llegar a la perfección. Y se pierden principalmente por el vicio y secundariamente, en segundo lugar, por la inacción. Al no ejercitar el don, empieza como a secarse, a reducirse, a disminuir ese don. Bueno, pues ya nos van quedando las cosas claras y vamos viendo que Dios nos confía estos dones, pero que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que esos dones crezcan, que esos dones se conserven y que esos dones aprovechen. No solamente que nos aprovechen, sino que aprovechen. Es decir, que pueda yo hacer el bien a los demás a través de estos dones. Pero ahora vamos a dar un salto y nos vamos a ir a los dones preternaturales. Aquí ya todo el mundo es, dones preternaturales. Entonces ahora sí me voy a elevar por los cielos, voy a poder volar, voy a poder... bueno, podría ser, porque preternatural es que está más allá de la naturaleza. De repente Dios nos da el don de los pájaros y podemos volar, pero ¿qué son los dones preternaturales? Ciertamente los dones preternaturales son privilegios. Ahora ya no es lo que está en la naturaleza, sino un privilegio especial de la naturaleza que, según la tradición cristiana, Dios concedió a Adán y Eva antes del pecado original. Se llaman preternaturales porque los sobrenaturales son los que no le pertenecen a ninguna naturaleza creada. Entonces, los naturales está de acuerdo a mi naturaleza, la que yo tengo. Como yo tengo naturaleza humana, es el don para el hombre como persona, como su psicología y su fisiología, ahí está el don de acuerdo a esa naturaleza. Pero hay naturaleza, la naturaleza superior al hombre, los ángeles, ese sería el don preternatural. Aquello que sí pertenece a otra naturaleza, en este caso sería a los ángeles, para un animal sería la naturaleza humana. Ya el que un animal tuviese la capacidad de la naturaleza humana sería preternatural para ese animal. Pero como no son personas, no tienen... podríamos decir eso que percibimos en los animalitos. Es un perro muy inteligente. Bueno, el que el animal, el perro, se pueda educar y tenga con ello una percepción de las cosas, sobre todo lo que uno quiere, y se lo transmita, eso podría llegar a ser un don preternatural para el perro, cuando Dios le concediera unas cosas especiales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese perro de San Juan Bosco que le defendía y que le protegía, el gris, pues ese podría ser un don preternatural si ese fuese un perro natural, ¿no? Porque si es un ángel vestido de perro, ya ni siquiera sería preternatural, sería natural para el ángel, pero que incluso estaría haciendo las funciones de un ser inferior. Pero cuando
Dios le da al hombre un don sobre su naturaleza humana, pero no la naturaleza divina, sino una naturaleza angélica. Estos serían los dones preternaturales. No son sobrenaturales sobre toda la naturaleza creada, por encima de la naturaleza del ángel, y son de acuerdo a una naturaleza superior a la propia. Adán y Eva lo tuvieron en el paraíso. Y ya vemos que estos dones preternaturales, sí, ya es algo que no es de mi naturaleza y que puedo tener algo superior a la naturaleza. Pero, ¿cuáles son, Padre, estos dones preternaturales? ¿Estos cuáles son? Vamos a decir cuáles son para que ya sepamos claro, de qué hablamos. yo ya me pongo, a mí me gusta mucho volar, Padre. ¿Podría pedirle yo al Señor que me dé el don de las aves y que pueda volar? Pues eso sería un don preternatural, ciertamente que sí. Los dones preternaturales en Adán y Eva, primero la inmortalidad. Entonces, los ángeles no pueden morir porque no tienen parte fuera de parte, porque son seres espirituales, espíritu puro. Entonces, ellos no pueden morir por naturaleza. Nosotros solamente podemos ser inmortales por gracia. Eso es don preternatural. Otro don preternatural es la impasibilidad, el no sufrir dolor ni enfermedad. Entonces, una persona que no sufra dolor, ciertamente hoy día hay algunas personas que tienen una enfermedad que hacen que no sientan ningún dolor. Esto lo tienen por un defecto de su naturaleza. Lo podemos considerar como un don preternatural. De hecho, no. En Adán y Eva sí, porque no era por enfermedad, era por un regalo divino. Pero en los hombres que tienen ese problema de salud, que no sienten dolor alguno, es por una enfermedad precisamente, porque la enfermedad hace que no sientan, su sistema nervioso no transmite el dolor. Entonces, es un problema para ellos. Y la impasibilidad, no poder enfermarse, era perfección que Dios le dio a Adán y Eva en el paraíso. Otro don de preternatural es la integridad. Tenían un dominio perfecto sobre todas sus pasiones y deseos. La integridad psicológica, poder controlarme yo a mí, lo que siento, ni el miedo, ni el temor, el huir, la ira, todas las pasiones las tenían controladas por la razón. Entonces, cuando el padre Molina lo explicaba esto muy bien, decía, entonces, ¿qué tenían Adán y Eva? Decían, ira, ven, y venía la ira. No quieren tener ira, pues ahora, ira, vete, y quedaban en paz. Entonces, ese es un don preternatural. El tener el dominio sobre los animales, los seres irracionales, obedecían al ser humano sin resistencia. Este es otro don preternatural que tenían nuestros primeros padres en el paraíso. Por lo tanto, estos dones, cuando dice el Génesis que Dios puso un ángel con una espada llameante para que no volviesen a entrar en el paraíso y que fueron expulsados, y ya a partir de ahí, al salir del paraíso, perdieron la inmortalidad, perdieron la impasibilidad, perdieron la integridad y perdieron el dominio sobre los animales. Ya los animales, los salvajes, tienes que defenderte y no tienes cómo controlarlos, más que con violencia. Pero en el paraíso no tenían que controlarlos con violencia. Les bastaba con la mirada, con la palabra, y el animal se sometía en todo, le transmitía de tal manera a Adán y Eva su voluntad, su querer, que hoy, pues, si tienes un animal doméstico, tienes el perro, tienes el gato, y entonces ya lo has educado. Una vez que lo tienes educado, le dice fuera, fuera, y te entiende y se va. Pero hay algo que no podemos educar, ¿y sabe qué es? El tiempo. Eso. Y se nos ha ido el tiempo, nos quedamos con la gana de seguir escuchando un poco más. Pero yo creo que podemos hacer otro programa, porque todavía nos queda
hablar un poquito más de los dones preternaturales, saber cómo actúan, también si podemos perderlos, cómo se pierden, porque también es importante, y luego a ver si hablamos de los dones sobrenaturales, que es el punto final, digamos, de nuestro recorrido. Pero ahora vamos a poner todas las intenciones que ustedes tienen en el corazón y le decimos a nuestra Madre Santísima, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, su bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Padre, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos trajo en el programa. Gracias también a todos ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado. Yo vuelvo a repetirles, necesitamos de tu ayuda. Como ves, aquí no hay pauta publicitaria, pues necesitamos que nos apoyes. Ahí tienes el código QR que te permite ayudarnos desde cualquier parte del mundo a través de PayPal. Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna duda. Lo puedes hacer a los siguientes teléfonos. Tener en cuenta que estos teléfonos con el más 51 y a través de WhatsApp pueden ser contactados desde cualquier parte del mundo. 949-732-878, el teléfono en la ciudad de Lima. 949-732-878. En Arequipa, 945-413-888. 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco, 974-7961-75. 974-7961-75. No se olviden, son los corazones de Jesús, de María y de José que quieren estar junto a ti. NSE, siempre sembrando esperanza.